Este es el video de la práctica número 3 con nombre Arreglos y operaciones aritméticas básicas. Nosotros somos el equipo 2 con los integrantes Carlos Cadenas, Fabricio Siao, Mar Azul y su servidor Luis de Trejo, que estoy hablando en representación de todo el equipo. ¿Cuál fue el problema, el objetivo de esta práctica? Bueno, pues en esencia, estas son las indicaciones que se nos proveyó. Tenemos tres arreglos tipo byte: masa, distancia, tiempo, y cada uno de estos va a tener 5 datos. Al final lo que tenemos que realizar es obtener la velocidad promedio, la fuerza promedio y el trabajo promedio. Esto se puede ilustrar un poco mejor con este pequeño Excel que hemos realizado. Aquí podemos ver los tres arreglos, cada uno con 5 datos. Estos son los datos que vamos a utilizar de ejemplo en la práctica. Y pues en esencia tenemos que encontrar esto de aquí: la velocidad promedio, la fuerza promedio y el trabajo promedio, utilizando pues operaciones básicas y utilizando los datos en dichos arreglos. Por ejemplo, sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo, 30 entre 5, 6, los vamos utilizando, obteniendo cada uno de estos resultados, se suma y es importante dividirlo entre 5. Y así lo mismo, solo que fuerza sabemos que es pues masa por la aceleración, que en este caso es la gravedad, que eso también se nos proveyó, que lo utilizáramos como 10, y el trabajo, que es la fuerza individual por la distancia. En esencia eso es lo que hay que realizar. ¿Cómo tratamos de resolver este problema? Bueno, pues tratamos de utilizar la verdad el camino más fácil, que es, podemos ver este problema en esencia como tres pequeños problemas en un solo programa. Entonces lo que primero hicimos fue encontrar la velocidad promedio, y aquí pues en esencia es simplemente dividir la distancia, en, que es el arreglo con el índice i que viene a representar los números, y el tiempo. Se va a sumar y esa suma pues se tiene que guardar en un registro para no perder el dato, y esto se va a repetir pues 5 veces, y al final es importante dividir. Lo mismo con la fuerza promedio, que es solo que aquí ya no se divide, es multiplicar masa por gravedad, y el trabajo es masa por gravedad y después por la distancia. Entonces en esencia eso es lo que utilizamos. Aquí tenemos nuestro programa, queda algo extenso porque primero primero encontramos la velocidad promedio, después la fuerza promedio y por último el trabajo promedio. Otra cosa es que esta es la máquina original para poder explicar todo mejor, ya que la máquina virtual, que aquí mismo está el programa, pues no es tan legible para explicar. Entonces por el momento estoy explicando en esta máquina. ¿Qué es lo importante de aquí? Bueno, el programa es muy repetitivo en sí, no hay que explicar tanto. Lo que sí hay que explicar de manera clara pues son las variables. Tenemos los tres arreglos: la masa, la distancia, el tiempo, declarados como tipo byte y con los datos que son los mismos que están en este Excel para que al final podamos corroborar los resultados. Tenemos tres variables: velocidad, fuerza y trabajo, que estas son las que nos pide la práctica: la velocidad promedio, la fuerza promedio y el trabajo promedio. Podemos ver que velocidad está declarada como tipo byte, fuerza de igual manera, y trabajo no, está declarada de tipo word, ya que pues los datos son un poco más grandes, y para poder solucionar ese problema tuvimos que declararla como tipo word. También tenemos una variable numDatos que es 5. Esta es la que vamos a utilizar ya que una vez por ejemplo tengamos la velocidad promedio, se divida entre esta variable, 5, para obtener ya. Número de datos tiene la misma función, solo que es de tipo Word para el trabajo. Y gravedad tenemos que es la aceleración 10. Como había dicho, pues tenemos la velocidad promedio y pues se va sacando dato por dato. No voy a explicar todos ya que, como dije, es muy repetitivo, solo cambian los índices realmente de los arreglos. Lo primero pues es inicializar con cero todo, aunque pues aquí como es el inicio del programa no es realmente necesario hacer esto, pero pues se dejó para que queden con uniformidad con todo lo demás. Explico muy rápido: se obtiene el primer dato del arreglo distancia, el primer dato del arreglo tiempo, se hace la división CL, porque sabemos que AX entre CL, esto es lo que va a hacer esto, y ya tenemos los respectivos datos aquí. El resultado va a quedar en AL. Después tenemos que sumar BL con AL, ya que BL o BX, como lo queramos ver,
va a ser nuestro registro que va a llevar pues la suma para que no la perdamos y en caso de que haya un acarreo. Afortunadamente con estos datos en todo lo que es el programa pues no ocurre ningún acarreo, pero en caso de que ocurra pues aquí está. Se repite todo eso, solo va cambiando los datos, o sea el índice. Y en el quinto dato pues sabemos que bx, como había mencionado, va a obtener la suma. Entonces lo pasamos nuevamente con esta instrucción a ax y lo vamos a dividir entre 5. Y el resultado va a quedar a L y después ya lo pasamos a la variable que es la que nos pide, velocidad. Lo mismo va a ser con fuerza promedio, solo que aquí pues ya no se utiliza la operación div, sino que aquí vamos a utilizar mul. En este caso tenemos masa por gravedad, esto es lo que va a hacer, y el resultado queda en AX. Y va a ser exactamente lo mismo, lo vamos a añadir, BX va a ser quien obtenga esa suma. En caso de que haya acarreo aquí, como estamos haciendo una suma entre AX y BX, no como el anterior que era ALBL, pues el acarreo quedaría en DX. Pero pues como dije, no ocurre ningún acarreo en todo el programa. Y es lo mismo, se repite todo eso y al final nuevamente BX queda con el resultado. Lo pasamos a X, se divide nuevamente entre 5, como están en todos los comentarios. Y al final nuevamente lo pasamos a fuerza, que va a quedar. El trabajo promedio es exactamente lo mismo. Solo que es un poco más extenso, pero tiene la misma dinámica. Ahora me voy a dirigir a la máquina virtual. Vamos a compilar para que todo esté en orden. Y una vez aquí vamos a corroborar, no todo, pero vamos a corroborar sobre todo los datos que nos den estos de aquí. Los vamos a corroborar en el turbo debugger. Bueno, aquí tenemos el programa, podría explicar paso por paso. Bueno, aquí vemos que está inicializando todo con 0, pues como habíamos dicho no es necesario aquí el inicio. Estos dos datos de aquí pues vienen a representar la distancia y el tiempo, los va a colocar respectivamente en AL y CL. Y va a empezar a hacer todas las operaciones, pero yo me voy a dirigir a justo la parte donde hace la división entre 5, porque si no se hace todo esto muy largo, y es esta parte de aquí. Tenemos div byte pointer, que vendría a corresponder a esta parte de aquí, num datos, que viene a ser 5. Entonces realizamos la división y lo que nos dice es que el resultado va a quedar en AL. Podemos ver que aquí en la parte de AL 0009 y podemos corroborar que el promedio de la velocidad es 9, entonces estuvo correcto. Vamos a corroborar el segundo, la fuerza promedio, que nos dé 194. Para ello vamos a dirigirnos nuevamente a la máquina virtual, al turbo debugger, y vamos a continuar con todas las operaciones, solo que ahora va la segunda parte, la de la fuerza promedio. Esta es la parte donde va a ser la división nuevamente entre 5 y en AL debe quedar el resultado. Podemos ver que nos queda un resultado de C2, es hexadecimal, pero aquí nosotros en el Excel ya tenemos el pantallazo que utilizamos para convertirlo de manera rápida y podemos ver que C2 corresponde a 194, es precisamente lo que deberíamos tener para fuerza. Tenemos por último el trabajo promedio. Vamos a avanzar esto un poco rápido para que no se haga largo. Al final va a ser la división para obtener el dato que queremos. Aquí podemos ver que es esta parte donde va a ser la división, solo que aquí va a ser un word pointer, que es lo que había mencionado, si no no obtenemos el resultado que queremos, ya que son un poco más grandes. Y vamos a hacer el siguiente, y el resultado va a quedar ahora en todo AX, no solo en AL, 1, 2, F2. Si vemos la conversión hexadecimal a decimal, vamos a ver que es 4850, y esto es precisamente lo que debemos tener.
Y en esencia pues aquí termina el programa porque ya si seguimos continuando ya esto ya no es parte de... Vamos a cerrar esto. Entonces este Excel nos ayudó mucho. En esencia, cuando nosotros estábamos realizando tuvimos que corroborar cada uno de estos números paso por paso, pero pues aquí no lo podemos hacer porque si no se hace muy grande el video. Después, pues ¿qué aprendimos con esta práctica? Pues fue una práctica muy interesante, un poco complicada. Eh, Nos llegó a ocurrir pues un par de errores que requirió utilizar precisamente el turbo debugger paso por paso para ver cuál era el error. Y pues aprendimos en esencia a utilizar las operaciones diff, la operación mul, su importancia también de tener mucho cuidado con los tamaños de Word, de Byte, porque si no, en una de esas pierdes un poco de información y se hacen truncamientos, etcétera. ¿Qué, cuáles son nuestras dudas y qué cambios podríamos hacerle al código? Pues en cuanto a nuestras dudas, nos interesaría saber si este programa se podría simplificar aún más. Sabemos que se podría utilizar ciclos, aunque no se utilizó como se había mencionado. Y tal vez también podríamos aquí haber utilizado SI, lo habíamos declarado e inicializado con 0 y lo vamos incrementando con la operación de inc. Pero pues aquí lo utilizamos solo por el camino más fácil. Pero en esencia eso fue todo por parte del equipo 2 en la práctica número 3.